Muy buenas noches, estimados colegas y amigos que nos están siguiendo por CIT TV y el Facebook del Consejo Departamental de Lima. Los saluda el ingeniero Daniel López, presidente del capítulo de Ingeniería Química. Bueno, vamos a iniciar la séptima y última conferencia del día de hoy y tenemos una ponencia muy importante: criterios para la selección de sistemas de suministro de oxígeno medicinal, que estará a cargo de la ingeniera Úrsula Reynoso Cuestas. La ingeniera Reynoso tiene más de 21 años de experiencia en la industria de los gases, en producción y laboratorio de gases especiales, gases puros y mezclas, aplicados en sectores industriales, medicinales, de alimentos y bebidas. Durante su trayectoria profesional se desempeñó como ingeniero de procesos en la refinería La Pampilla de Petróleo del Perú, asistente en laboratorio de control de calidad en Fintros LIS, ingeniero de procesos en el Departamento de Investigaciones y Desarrollos en Centromí, Perú, La Oroya, jefe y especialista de gases especiales Praxaí, Perú, durante casi 20 años, consultora independiente. En 2020 crea su empresa URC Chemical Perú, desde donde ha venido brindando charlas y ponencias a fin de brindar soluciones diversas a la industria con servicios y consultorías. A partir de julio del 2020, a la fecha viene desempeñándose a tiempo completo como ingeniero especialista en suministros y distribución de oxígeno en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, del Ministerio de Salud MINSA, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el Perú. Bueno, sin más, la ingeniera Úrsula Reynoso nos va a dar inicio a su conferencia. Bien, buenas noches, colegas. Es para mí un honor tener toda la audiencia de ustedes y poder compartir esta experiencia de la industria de los gases aplicado al sector medicinal. El tema del oxígeno medicinal lo estamos palpando día a día. La problemática del COVID nos está superando a todos, pero vamos juntos en esa lucha, si se quiere decir, ¿no? De poder encontrar soluciones creativas, rápidas, concretas para poder suministrar el oxígeno a tiempo a la población. Bien, me pareció interesante el tema del oxígeno, no solo porque estamos viviendo la pandemia, en general el porqué del oxígeno, ¿no? El oxígeno es un producto que de antemano siempre se ha necesitado, no solamente en la industria, sino en diversos aspectos medicinales. Entonces, cuando escuchábamos esto, pues principalmente decíamos, bueno, sí, se necesita oxígeno, ¿no? Hoy en día esto es realmente grave, ¿no? Muchos lugares que inclusive estaban totalmente bien diseñados, abastecidos, no cuentan con la capacidad de poder cubrir, ¿no?, toda esta demanda. Entonces, el tema de cómo impacta la falta del oxígeno en una instalación, tanto de clínica o hasta en la misma casa, ¿no?, cuando hay oxígenos dependientes. Entonces, la pregunta es ¿cómo debo suministrar? En principio, como es un producto medicinal, necesitamos de la prescripción médica. O sea, necesitamos identificar la cantidad de oxígeno que va a requerir el paciente, que va a requerir la unidad, que va a requerir el hospital, la clínica. Y en función a ello, pues, identificar, ¿no? O sea, cuando la situación de vida es normal, pues respiramos, como solemos hacerlo. Sin embargo, esta problemática cada vez es mayor hoy en día. Entonces, ¿de qué manera, no? O sea, ¿de qué manera, cómo visualizamos como ingenieros químicos, cómo aterrizamos toda nuestra formación de transferencia de fluidos, de transferencia de cantidad de movimiento, aterrizamos a las cuestiones prácticas de la vida y manejando los conceptos y criterios, ¿no? Entonces, muchas veces solo es suficiente un cilindro, muchas veces no lo es
necesitamos otro envase mayor, de mayor cantidad, y así, ¿no? O sea, dentro de toda esa situación hay muchas incógnitas cuando se va a diseñar y se va a cuantificar la cantidad de oxígeno a necesitar, los equipos o dispositivos que vamos a necesitar, sumado a ello el aspecto fundamental de la seguridad en el manipuleo del oxígeno. Solo decir hoy en día, ¿no? Podemos salvar muchas vidas del COVID, pero ¿qué pasa si en el camino un camión con oxígeno se nos incendia, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta los riesgos que trae la manipulación de este producto medicinal, de este oxígeno. Es altamente oxidante, es fácil de alimentar una combustión, es no inflamable si está solo, pero nuestra realidad concreta es que, por ejemplo, ¿no? Si tenemos algún paciente y que necesita lubricación en los labios cuando está en una cama UCI, si ese lubricante que le ponen en el labio fuera una vaselina común, pues estaríamos colocando una fuente que en contacto con el oxígeno, pues provocaría un incendio, un amago, ¿no? Entonces, esos detalles muy particulares, muy del proceso de cómo suministrar el oxígeno al ser vivo, a la persona, es fundamental para llevar la seguridad en el manipuleo de este producto, ¿no? Muchas veces los pacientes han podido salir adelante con un concentrador de oxígeno en casa. Muchas veces solo le basta un cilindro portátil, pero siempre con la indicación médica, ¿no? O sea, qué concentrador elegir, de qué flujo, de qué presión. Entonces, el médico prescribirá. Tenemos diversas fuentes de oxígeno. O sea, una vez que el oxígeno ya ha sido producido en planta, viene la parte del envasado, ¿no? Entonces tenemos presentaciones en cilindros, o también sistemas colectores, como podemos visualizar ahí, solemos decirle un manifold de cilindros, a esa, digamos, como una flauta donde están colocados los pigtails, los tubitos que van conectados a los cilindros, o los mismos concentradores móviles que hay de diversas capacidades. Y de ahí ya vamos migrando a la magnitud de plantas, que pueden ser las plantas que hoy en día se suele escuchar mucho, ¿no? Que hay instalaciones donde suelen poner cilindros para llenar, recargar, o ya ir a las plantas de oxígeno líquido donde se fracciona el aire. O sea, hay toda una gama de fuentes de cómo ir abasteciendo. Pero ahora, ¿cuál es el que nos compete elegir? ¿De qué manera decimos? Son muchos factores, tanto el lado médico como el lado de ingeniería, como el lado también se trata de un paciente domiciliario o se trata de un hospital donde tenemos 400 camas, donde hay 30 camas UCI, donde hay carpas con pacientes que están ahí necesitando el oxígeno. Entonces, hay diversos criterios. Muchas veces hay que conjugar todos estas fuentes, esos tipos de fuentes, ¿no? No solo basta uno. Eso lo estamos palpando, ¿no? Hay tanques que llenar, hay cilindros que también llenar. Entonces, o hay pacientes que con un concentrador pueden superar la crisis, ¿no? Desde el punto de vista de ingeniería, pues tenemos mucho que aportar, ¿no? Porque una vez que se definen los flujos, podemos definir si solo basta los cilindros, si solo basta el concentrador. Por ejemplo, la mezcla de diversas unidades, ¿no? Aquí que vemos una planta ASU, es una unidad de fraccionamiento de aire, ¿no? O sea, es un complejo industrial, ¿no? Donde entran en juego muchos puntos, ¿no?
Ahora también existen plantas también de producción y de envasado de oxígeno gaseoso que son PCAs o BPCAs, o tenemos concentradores pequeños o también hay concentradores relativamente grandes, pero entra en juego el seleccionar, ¿no? Si estos concentradores o estas PCA que se eligen para el hospital o la clínica van a ser solamente para llevar el oxígeno a las camas, o va a ser para llevar a la unidad UCI, para llevar a la fuente de un ventilador mecánico. ¿Por qué remarco todo esto? ¿No? Porque en la selección se tiene que ver el tipo de flujo y la presión, y para esto vamos a necesitar muchos accesorios, como tuberías que sean compatibles con el oxígeno. Vamos a necesitar tener reguladores apropiados para el suministro de la cantidad de oxígeno del paciente, sea que esté en una cama simple, en una cama UCI o en una cama con ventilador mecánico. Y muchas de estas plantas han sido diseñadas solo para suministrar el oxígeno en el punto, o sea cama, UCI o ventilador mecánico. Y no siempre digamos, la fórmula mágica de que una planta me va a servir al mismo tiempo para llenar cilindros, no se da pues en la realidad, ¿no? Porque una planta o está diseñada o está calibrada para ciertas condiciones operativas, y no es lo mismo que llenar un cilindro a alta presión de 2000 psi que suministrar un flujo de 15 litros por minuto en un punto de cama simple o cama UCI o ventilador mecánico, donde la presión tiene que entrar regulada al sistema respiratorio de la persona. Entonces, trasladar todos nuestros conceptos de flujo, de presión, en toda esa selección de qué dispositivo nos conviene tener, ¿no? Si tenemos un hospital o si tenemos un centro médico o vamos a manejar pacientes en observación en domicilio, ¿no? Entonces, esos criterios son fundamentales a mirar. Al parecer, de repente pueden ser muy simples, pero dada la simplicidad y el detalle y la profundidad de qué elegir, muchas veces en una situación de pandemia se pasa, ¿no? O sea, y muchas veces nos gana el temor, ¿no? De perder una vida, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues tenemos muchas alternativas, ¿no? Como les digo, y esto de las plantas ha incidido bastante porque hay muchas plantas que están instaladas y no necesariamente pues están cumpliendo, no solo acá en nuestro país, a nivel mundial, ¿no? O sea, es que la desesperación de querer encontrar una solución, y entonces, si lleno cilindros, apago los puntos en cama. Si tengo prendidos los puntos en cama, apago mi llenado de cilindros. Entonces no hay una solución, no es que tengo la planta en el lugar y ya me solucionó todo, no. ¿Cómo cuantificamos, no? O sea, esa parte es muy interesante porque para dimensionar y lanzarse como unidad médica a comprar, ¿no? Una cantidad de oxígeno en cualquier parte del mundo, se necesita tener un cálculo, pero ¿y eso cómo se obtiene? Y bueno, vamos al campo, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Perdón, aquí en esta imagen podemos ver, ¿no? Cilindros y podemos ver hojas. Efectivamente, ¿no? El personal médico que está día a día, ¿no? Cuantificando cuánto flujo de oxígeno ha tenido este paciente, cuánto flujo ha habido en esta cama. Toda esa data estadística es muy importante, aquí en el Perú o en la China, donde sea. Y es un trabajo bastante dedicado que el personal de primera línea lo hace, ¿no? Como le digo, en todas partes del mundo, porque esa es la data que nos va a permitir proyectar
y definir si voy a necesitar un cilindro, un tanque, un termo, un generador, o tengo que tener un tanque para una parte del hospital y para otra parte tener cilindros, o para ciertos pacientes, pues, dejarlos en su domicilio con sus generadores, ¿no? Hay muchos criterios para modelar, ¿no? La necesidad de oxígeno de un establecimiento. Y este tema es, como les decía, el uso histórico, o sea, cuánto oxígeno ha tenido de gasto esta unidad. Ahora diremos, pues, los consumos históricos antes del 2020 y después del 2020, ¿no? Porque una situación es sin pandemia y otra es con pandemia. Entonces, los históricos que se tienen en las unidades médicas a nivel mundial, pues, puede hablar una información, se puede hacer un análisis de la data, pero obviamente la realidad que estamos viviendo ya es diferente, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes dificultades, ¿no? Porque ¿con qué histórico? Tenemos que armar históricos con los últimos 12 meses, con los últimos 3 meses, con los históricos de la primera ola, de la segunda ola, ahora en Europa hablan de la tercera ola. Entonces, este juego, digamos, por decirlo así, de conjugar los criterios, tenemos que ser muy, muy rápidos y muy precisos, ¿no? de recolectar la información. Dice, se estima la necesidad de oxígeno en una sola instalación según la infraestructura de la instalación y la tasa de ocupación de camas. Sí, es un criterio y es muy importante tenerlo a la mano. Por eso el trabajo es en equipo. El ingeniero químico se inserta en este trabajo de preservar la vida, haciendo el trabajo en equipo con el personal médico. No podríamos, ni aquí ni en China, vuelvo a repetirlo, para que quede así bien sentado. Es necesario tener esta data, ¿no? La estimación de los establecimientos de salud, de repente todas las plantas que existen en el mundo para cierta área geográfica, pues simplemente, y por la cantidad de establecimientos que hay, pues ya ante una pandemia vivimos lo que vivimos, ¿no? Nos rebasa, no alcanza, no alcanza. Entonces, por más que tengamos las superplantas y las superinstalaciones, pues nos toca llevar el tema a encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Ahora, estimación de establecimientos de salud. Bueno, hay, en todas partes del mundo se clasifican, ¿no? Los de primer nivel, segundo nivel, los que van a ser de atención temporal. Y ante esta situación, pues, ¿qué hace el ingeniero químico, no? Tratamos de encontrar dentro de esa gama de situación que se vive, pues, ¿cuál es mi objetivo, mi foco como ingeniero, ¿no? Tengo que encontrar, tengo que precisar, estimar la cantidad en base a esos registros. Tengo que meterme al tema de cuántas camas hay, cuántas de camas generales, cuántas de cuidados intensivos, porque cada una va a tener un registro del flujo de oxígeno que ha consumido la persona, el ser humano que ha estado en ese lugar, ¿no? Pues, y eso, de acuerdo a las características médicas, se puede tener ahí un estimado. Y se tiene, en todas partes. Y eso conlleva hacer el trabajo en equipo al momento de hacer la cuantificación. Ahora, ¿cómo ya aterrizamos a un modelo más matemático, a lo que estamos acostumbrados los ingenieros, ¿no? A multiplicar, sumar, restar, dividir y encontrar. Pues bien, si en la unidad me dicen yo necesito 1094 litros por minuto, entonces yo digo, ¿qué necesitaré? ¿Será que necesito una planta que me produzca 1000 litros por minuto, una PCA? ¿Necesito 2 plantas de 500 o necesito 6.749 cilindros? Aquí, bueno, en este modelo que he encontrado para poder explicar y aterrizar este tema de la cuantificación, se conoce como cilindro jumbo aquel cilindro de oxígeno que puede contener aproximadamente 7 metros cúbicos, lo que equivale a un promedio de 7.000 litros.
Ahora, este costo que aparece ahí es un costo referencial, promedio a nivel mundial. En cada localidad es diferente, dependiendo pues, de muchos factores también ahí, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en este tablero que me pareció interesante presentarlo para poder discutirlo y conversar con ustedes, encontramos pues camas estándares, aquellas donde vuelva un paciente que tiene los síntomas primarios, las camas de cuidados intensivos y podemos sumar, digamos que en ese establecimiento específico hay esa cantidad de camas, 768 camas, ¿no? Y aquella cama con cuidados estándar, pues tiene un flujo más bajito, normal, porque la persona todavía puede mover el diafragma, puede respirar, ¿no? Las camas de cuidados críticos sí necesitan un poco más. Y a medida que se va haciendo más crítica la enfermedad, pues se necesita más volumen porque ya el diafragma no puede funcionar. Es como si fuera un globito, nuestros pulmones, y pugna por mantenerse ahí con el oxígeno, ¿no? Entonces, de esta manera, pues los ingenieros vamos cuantificando la data que nos dan en los hospitales, ¿no? Los flujos, la cantidad de camas, y así vamos estimando, ¿no? Entonces, para todo este conjunto de camas de cuidados estándares, voy a necesitar cierta cantidad de litros por minuto. Y para las otras camas voy a necesitar otra cantidad, ¿no? Y en total, ¿cuánto voy a necesitar? Bueno, 1094. ¿Ok? Entonces, y ahí vamos aterrizando algunos costos, ¿no? Decimos, pero ¿cómo? Entonces, ¿esto cuánto me va a costar? Porque yo, como ingeniero, o un equipo de ingenieros, el que esté ahí analizando la situación, tiene que decirle pues al director, mira, vamos a necesitar tanta cantidad de oxígeno para atender la demanda médica, y esto te va a costar tanto, ¿no? Para lanzar la cantidad al área de compras y logística, que tiene que ver cómo comprar, de dónde comprar y todo. Entonces eso hay que aterrizarlo en números, no solo de productos, sino de dinero, ¿no? Entonces, esto es un modelo de cálculo, ¿no? Digamos que esta cantidad de cilindros con la cantidad de oxígeno me saldría, pues esto, $15.800, imagínense, ¿no? Solo oxígeno. Y así vamos llevando, ¿no? el análisis, ¿no? Vamos llevando el análisis y decimos, pero ¿y este flujo que me han dado, señores doctores, es el flujo constante durante todo el mes o este es el flujo pico? No, ese es el flujo pico. O sea, hacemos pues el cálculo en el peor escenario. Digamos que estamos en pico ya, y más ahora en pandemia. De ahí que resulta que muchas veces se sobredimensiona, ¿no? Y por asegurar, encontramos cantidades muy enormes en una zona y en otra que sí necesitan, de repente fueron muy conservadores en la proyección. Y así. Este es el ejercicio que se hace en el día a día, ¿no? De cómo ir cuantificando la cantidad, ¿no? Ahora, todo esto nos lleva a aterrizar, pues, cantidades históricas, ¿no? Las unidades van a tener que tener su registro, la unidad de mantenimiento del hospital va a tener su registro. Bueno, hay algunas preguntas que las resolveré al final para dar continuidad a la charla. Entonces, y aquí tenemos los criterios que tenemos que ir diseñando, ¿no? Un cilindro, la cantidad de cilindros promedio al mes, por ejemplo, en este caso se habla de 2.168, un uso máximo de cilindros 2.741, promedio de litros de oxígeno por mes. Aquí la cuenta es la cantidad de cilindros por metros cúbicos de cada uno, ¿no? Si lo usual es manejar cilindros de 10 metros y se tiene una tasa de flujo promedio de 356 litros por minuto. Entonces, se hace la cuenta del gasto mensual promedio, porque esto le va a interesar a aquel que nos va a liberar pues,
la plata para poder comprar el oxígeno. Como decía, ¿no? Los datos históricos. Y nos preguntaremos por qué, pero sí son las historias que marca el personal, ¿no? El personal de mantenimiento recoge esa información. ¿Es esto exacto? ¿El establecimiento utiliza oximetría de pulso? Sí. Ese oxímetro con el cual nos miden el porcentaje de oxígeno que tenemos sirve de herramienta para ir cuantificando la necesidad, porque en función a la falta, al nivel de oxígeno que mide este oxímetro de la persona, se determina, el médico va a determinar cuál es el flujo de oxígeno que va a necesitar el paciente. Por eso es muy importante ese dispositivo. El costo total, por ejemplo, ¿no? También conocido como ciclo de vida. Si vamos a mirar de forma integral, ¿no? Todos los costos, tanto de la propiedad como en el funcionamiento de un dispositivo durante su vida útil. Un cilindro, por ejemplo, de acero que contiene oxígeno, que son los básicos que se ven día a día, son cilindros que para ser llenados a alta presión tienen que tener una prueba hidrostática vigente. Ahí entran muchos conceptos también de ingeniería en cuanto a qué es una prueba hidrostática para un cilindro de alta presión. Un cilindro de alta presión, aunque no lo veamos, cada vez que lo llenan es como un globo que inflamos. Y en una de esas puede fallar si ya no tolera las altas presiones. Y eso se verifica con un test de prueba de alta presión, que es la prueba hidrostática. Si supera cierto rango de elongación, ese envase es estado de baja. Un cilindro en promedio, pues $100 al costo, ¿no? Entonces, eso es por analizar solo el costo de un cilindro, ¿no? Pero cuando hablamos ya de algo macro, ¿no? Como son las unidades hospitalarias grandes, los hospitales, pues tendremos que mirar, ¿no? Tenemos costos que son el CAPEX, los costos de compra, y los OPEX, que son los costos operativos, ¿no? Porque si me voy a lanzar a pensar que en este hospital voy a tener que construir una instalación para tener un tanque criogénico donde voy a tener el oxígeno que voy a vaporizar y mandar a las camas, que voy a tener a su vez un manifold donde voy a tener que cargar cilindros, que voy a tener tendidos de línea, que voy a tener, entonces ahí tenemos que discriminar los costos de cuánto me cuesta comprar la planta, la instalación, cuánto me cuestan los fletes de distribución, los costos y entrenamientos para la instalación. Porque si bien se suele contratar un tercero para hacer el trabajo, estas unidades requieren que el personal de mantenimiento quede entrenado para poder también manejar una eventualidad. Entonces, el costo de entrenamiento y de instalación se tiene que considerar en este diseño de cuantificación de costos. La infraestructura y los costos accesorios, porque tengo que tener los repuestos. Muchas de las empresas que suministran los gases, pues también ofrecen esta parte del servicio, ¿no? En este diseño de cómo voy a cuantificar mis costos, tengo que tener bien en claro estos criterios para saber cómo me voy a plantear la solución y qué solución debo darle el visto bueno cuando voy a decidir qué hacer, si comprar, tercerizar o depender de una empresa de gases. Los costos de energía, por ejemplo, me contaban no solo aquí, sino en otros países, que lamentablemente las plantas requieren de mucha energía, ¿no? Y muchas veces los hospitales no tienen grupo electrógeno, no tienen una fuente que supla la energía continua, y de pronto no hay energía, la planta se para y no hay oxígeno en el hospital o en la clínica. Entonces, ese costo es vital, porque si tengo que asegurar la continuidad
Por ende, tengo que tener una unidad de abastecimiento tipo electrógeno o la que me asegure, ¿no? Que así no haya energía en todos lados, sobre todo en pandemia, no se me pare, ¿no?, la planta. Los costos de los generadores también. Los costos de la labor diaria, ¿no? Porque no es que la máquina, por más que sea una maravilla, que sea automatizada y todo, requiere de un servicio ahí de mantenimiento. Los costos de recarga y de reemplazo de partes, sobre todo las partes automatizadas, contienen muchas baterías, sistemas para lecturas, displays, entonces todos esos detalles pues suman costos de la parte operativa, ¿no? Entonces cuando nos sentamos a la mesa a decidir ya, miramos solamente arriba, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? Sí, pero debajo de eso está toda una base de conceptos. Está, pues, como hablaba, ¿no? El tema de la energía, la garantía extendida, el consumo de consumibles, las partes que tengo que reemplazar, el stock crítico que debo tener, sea como hospital, sea como unidad de mantenimiento o con el tercero que va a ser mi partner para manejar esta situación, ¿no? Entonces, estas cosas son muy importantes y pensé que esto teníamos que conversarlo para cuando veamos, pues, ¿no?, que falta oxígeno en nuestro país o en otro lado y vemos, no es solamente el problema del personal médico, es de todo el equipo. Y los ingenieros químicos tenemos mucho que aportar para esclarecer, para aclarar el panorama y tomar las decisiones exactas y precisas, ¿no?, para la situación que se vive. Queremos hacer algo más matemático, ¿no? O sea, la herramienta del costo total de la propiedad. Por ejemplo, si se toma la decisión sobre adquisiciones, se quiere comprar, no sé, dispositivos, la planta a nivel subnacional o nacional, ver los presupuestos y tiempos limitados. La comprensión mínima sobre los dispositivos de oxígeno. Ayudar a los responsables de la toma de decisiones a tomar decisiones de compra y presupuesto de dispositivos de oxígeno y oxímetro de pulso, porque en función a estas mediciones que hacen a diario el personal de primera línea, es que se va levantando pues la data, se va teniendo esa base de datos que se tiene que analizar para saber los flujos que vamos a necesitar. Y es ahí cuando vamos a tener la herramienta para decir, ¿me voy solamente a comprar cilindros o me voy a comprar un generador o me voy a consorciar con una planta que me va a dar el oxígeno líquido, ¿no?, para gasificarlo en planta? Entonces, toda esta situación de análisis es vital tenerla clara, ¿no? Y algunos cuadros históricos de algunas unidades, pues, ¿no? O sea, si se quiere comparar, por ejemplo, un concentrador, ¿no? El tema del CAPE son costosos, pero el tema operativo es simple. Estoy hablando de esos operadores, esos concentradores de 10 litros. Es fácil manejar, no tengo que cargar un cilindro que pesa casi 70 kilos. Está ahí, al costado del paciente. Ahora, en el caso de los cilindros, ya podemos ver que los costos operativos acrecientan, ¿no?, porque hay que mandar llenarlo a una planta X, hay que traer el cilindro, hay que llevar el cilindro, hay que cargar el cilindro. Entonces ya los costos operativos de transporte, de distribución, se van acrecentando. En una planta, digamos PCA, una estacionaria que esté en la unidad, pues los costos iniciales son altos, pero el tema operativo se aplana un poco. No es tampoco la maravilla, pero sí ayuda, ¿no? En el tema de cómo se va depreciando, pero las máquinas también, ¿no? O sea, a medida que ya va avanzando y se va perdiendo, digamos, igual una máquina o una planta puede llegar a ser muy cara, ¿no?, mantenerla, y muchas veces, aunque no resulte práctico, es más fácil tener que llevar y traer cilindros.
en tanto se decida si continuamos o no con una planta, ¿no? Y así podemos seguir haciendo los ejercicios del CAPEX y el OPEX. Y es muy importante en esas consideraciones técnicas el tema de las temperaturas como resultado de una eficiencia reducida o una degradación acelerada de los componentes de los compresores de la PCA, ¿no? Entonces, para esto es todo un análisis completo y al mismo tiempo complejo que lo maneja un ingeniero, y las elevaciones planas dan como resultado una menor eficiencia, producción en comparación con las especificaciones de planta informadas por el fabricante. Entonces, el tema de las plantas es bastante complejo, sí, pero si hacemos un análisis preciso y rápido, podemos determinarnos si esto va o no. Para áreas con energía no confiable o energía gris, como les he hablado, o sea, si no tenemos una energía de calidad, por un lado, y no tenemos energía constante, podemos tener una magnífica planta, pero si se va la energía, nos quedamos desabastecidos de oxígeno. El mantenimiento y el servicio regular son esenciales para mantener el rendimiento de una planta, básico. Por eso el entrenamiento del personal. Y dependiendo de las necesidades de oxígeno de la instalación, el espacio requerido, ¿no? De repente la unidad sola, hablando de un hospital, digamos, no tiene el espacio suficiente. Entonces, habría que diseñar, ¿no? Y buscar una planta compacta que me permita disponer del espacio que yo tenga, ¿no? Muchas veces las unidades existen, pero hay que saberlas también diseñar y pedir a medida, ¿no? Otras consideraciones son las tuberías de oxígeno, ¿no? No es que simplemente así tenga la planta en el hospital o tenga los cilindros, sino cómo van a ser mis manifolds, cómo van a ser mis tuberías, de qué material. Tengo que elegir material compatible al oxígeno, cobre, qué fuentes de respaldo no tengo yo esas tuberías. Además del oxígeno, de repente voy a necesitar otros gases medicinales más que van a estar también contiguos a este oxígeno. Y así, ¿no? O sea, y coordinar no solamente la parte técnica y médica, sino también la parte política, ¿no? Dentro del establecimiento, dentro del sector geográfico, ver los aspectos regulatorios que existan en cada sitio, en cada país. Y la oximetría de pulso, como les decía, ese aparatito es fundamental en esta determinación. Y bueno, pues no, aquí me pareció interesante también ver esto, ¿no? Porque no solo en nuestro país, en diversos lugares podemos ver a veces unidades que están, aparentemente están con los cilindros, pero miremos también el cuidado sanitario, ¿no? Que hay que cuidar de los cilindros. El oxígeno es un medicamento gaseoso, sea en cilindros o el oxígeno líquido que viene y está en los tanques criogénicos como los que podemos ver en los hospitales, ¿no? En Nara, los que vemos. Pero finalmente, cuando va a ser dispensado al ser humano, al ser vivo, no entra líquido, entra en fase gas. O sea, finalmente ese es el producto. Y como medicamento, pues tiene una serie de leyes y normas que cumplir, ¿no? Y esta situación también preocupa, ¿no? La falta de higiene, sobre todo si estos cilindros van y rotan en zonas donde hay enfermedades respiratorias, más aún ahora con el COVID, ¿no? Muchas gracias. Espero haber sido amena a estas horas de la noche, ya de repente estamos cansaditos, pero vamos ahí, atenta a lo que ustedes deseen consultarme. Muchas gracias, ingeniera Reynoso, por su notable exposición, y más aún que este es un tema actual, ¿no? Hemos visto durante su exposición la importancia del ingeniero químico en el sector salud, ¿no? En este tema específico del oxígeno, que no solamente estamos en lo que es la distribución y almacenamiento, ¿no? Sino también en lo que es la producción, ¿no? Hay variables
que manejamos los ingenieros químicos al detalle, ¿no? En todo esto. Ahora, actualmente, bueno, hay muchos requerimientos de distribución de oxígeno, ¿no? El problema es que particularmente veo que los TDRs, los términos de referencia, están un poco desfasados. Y lo digo, lo digo porque, por ejemplo, ahí han solicitado equipamiento en la cual después los TDR son del año 2016, 2015, ¿no? Y se puede de repente ser más óptimo en el tema de dinero, ¿no? Ahorrar dinero en todo esto y de repente dar productos de mejor calidad. ¿Se han actualizado los términos de referencia para lo que es estos sistemas de distribución? Sí, yo entiendo, bueno, ese tema lo maneja todo un equipo, ¿no? No solamente la parte de ingeniería, sino la parte legal. Y sí, hay mucho trabajo que se está haciendo, pero sí, obviamente lo que se ve, ¿no? Lo que se ve en las noticias, hay muchas cosas ahí que se están trabajando y yo creo que dentro de la situación que se está haciendo hay bastantes. Quisiéramos que fueran más los resultados de repente, ¿no? Todo como población, ¿no? Pero la situación también es importante, ¿no? Que tener en cuenta. No es que modernizar o decir que está desactualizado tal o cual herramienta con la cual se hace, ¿no? La selección de una compra. Lo importante es que esto se está haciendo con la mayor precisión y cuidado de ver que el producto, sea el oxígeno, o sea un dispositivo médico, pues cumpla, ¿no? Las normas regulatorias, ¿no? De repente sí, nos hemos puesto vallas muy altas y nos estamos dando cuenta que localmente podemos hacer más, pero para eso es que pienso que es importante, ¿no? Este tipo de eventos, de poder hacer equipos y hacer los alcances, ¿no? A, a las entidades médicas, no solo del país, sino también del extranjero, ¿no? Como veía una Sí, pregunta ahí, logré ver ahí una pregunta del sí, porcentaje de sí, yo pureza no, del no se preocupe, oxígeno. yo le voy a hacer las preguntas. Sí. El 4 de junio del año pasado, después de 85 días decretado el estado de emergencia sanitaria, el gobierno promulgó un decreto de urgencia, ¿no? El número 066-2020, ¿no? El cual tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre del año pasado, bueno, supongo que lo han extendido, en el cual indica que excepcionalmente se autoriza el uso de oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, ¿correcto? Correcto, La sí. ley indicaba que, bueno, tenía que ser 99.5%, pero revisando la literatura, bueno, he encontrado que, por ejemplo, la OMS permite concentradores de oxígeno portátil de 93%, y el estándar ISO 7396 de 2016 también considera 93%, ¿no? A su criterio, ¿por qué fue la demora de estos 85 días en cambiar esto si ya había normativa de países en la cual consideraban ya el oxígeno para uso medicinal en 93%? Sí, bueno, ese es un tema que dio mucho que hablar, ¿no? La prensa y todo. Entonces, sí, se reconoció que era el 93%, pero yo estimo que es más que todo por el aspecto conservador, ¿no? O sea, no conociendo nuestra realidad, ¿no? No, puede haber un análisis X del 99%, pero ver que el equipo esté calibrado, ¿no? Entonces, ¿cómo cerciorarse si el del 93%? Ahora, hoy en día, yo puedo ver en todos los 20 años que he estado en la empresa empresas de gases y ahora que estoy aquí en MINSA, y ver, ¿no? El panorama como país, ¿no? Como industria, cuidar esos análisis nos llevan a ser de repente muy conservadores en un momento que exigió, yo lo veo técnicamente, no sé, Claro, conviene que la pureza sea tal, pero hoy en día esos controles han mejorado a nivel sustancial de todos, ¿no? No solamente las empresas de gases, sino aquellas que también están comenzando a adquirir nuevas plantas, ¿no? lo que usted Ahora, está... médicamente, el punto, perdón que le interrumpa, el punto base es la parte médica, ¿no? O sea, con 93%. Ahora, nosotros
caminamos y podemos respirar el 21% del oxígeno. Una persona que está en condiciones sanas, ¿no? Ahora, ¿por qué se demoraron? Es una respuesta que tendríamos que hacerlo en otro contexto. Ya no es un tema netamente técnico, ¿no? Bueno, claro, porque como le digo, ¿no? Y justo cuando comenzó el tema de la pandemia, comencé a revisar, me interesó más el tema del oxígeno y comencé a revisar la normativa, pues, ¿no? De que lo que indicaba la ISO, lo que indicaba la normativa japonesa, europea, y sí consideraban el 93%, ¿no? Acá consideramos el 99,5 y sabemos que el 99,5 solamente es producido mediante este proceso criogénico, pues, ¿no? Entonces, y limitábamos en cierta manera que vengan estas plantas de PCA o BPCA, ¿no? Que son que producen oxígeno al 93%, más o menos 3, ¿no? Entonces, como que se hizo ante la opinión y ante toda la población, y parece que, bueno, que se estaba favoreciendo a cierto tipo de empresas, ¿no? Para producir, porque el proceso 99,5% es diferente a lo que estamos hablando de PCA y BPCA, ¿no? Y hablando justo de este tema, porque tocó también de que la producción, bueno, un dato que usted puso, más o menos 6.000 cilindros, un costo mensual de $15.800 aprox, ¿no? Es un estimado o algo así, Sí, ¿no? sí, Y estimado. claro, y una de las tecnologías que se está empleando y ya ha entrado al mercado nacional y se le está dando más énfasis es la producción de oxígeno in situ, ¿no? Lo cual se denomina, como usted bien dijo, PCA, ¿no? En la cual se emplea un absorbente catalítico, o sea, una ceolita que va a absorber las impurezas del aire y solamente va a dejar pasar oxígeno, ¿no? Y hemos visto ya que existe en algunos hospitales que lo están adquiriendo. Ahora, existe por parte del Estado incentivar la producción local de estas plantas, ¿no? En la cual nosotros los ingenieros químicos podemos dar aporte. Mira, o sea, la necesidad ahorita es tremenda. O sea, se requiere tanta cantidad de oxígeno que ni aún y las plantas grandes ya tienen su propio mercado, ¿no? Entonces, pienso yo que es una alternativa muy Claro, y el buena. O otro, sea, si hay quienes producen o puedan tener plantas, ayudaría muchísimo, ¿no? claro, el otro punto que estamos viendo es de que, por ejemplo, también tocó el tema de los concentradores de oxígeno portátiles, ¿correcto? ¿No? Correcto. Y igual, ¿no? Cuando comencé el tema de la pandemia también comencé a investigar, a ver estos temas y el costo de los equipos pues variaban pues, de acuerdo a su procedencia, ¿no? Un chino pues, podría estar en $300, $400 en sitio, un americano en $1,200, un europeo por ahí 1,100, 1,200 euros, pero no pasaba de este monto, ¿no? Pero vimos una restricción, tanto con estos portátiles que pudieron salvar muchas vidas, como los equipos PCA y también como los ventiladores mecánicos, en la cual como requisito estaba el tema, famoso registro sanitario, porque estos equipos están catalogados como dispositivos médicos, ¿no? Y prácticamente se vio un monopolio de todo esto, ¿no? En la cual algunas empresas nomás podían importarlo y lo encarecían. Un equipo pues, de $1,000 lo han subido hasta $5,000, $6,000, ¿no? Y ni hablar de Sí, los se ha valores de visto de oxígeno, todo. claro. Entonces, se está haciendo algo por parte del Estado, por parte de mí, se está recomendando que se incluya a los profesionales, ingenieros químicos, como también ingenieros electrónicos, además profesionales, para que puedan dar el registro sanitario, porque solamente hay una profesión nomás que lo está dando. Y vemos que de repente esa única profesión no tiene todos los conocimientos como para dar la aprobación del registro sanitario. ¿Está Claro. haciendo algo el Ministerio de Salud con respecto a eso? Yo creo que las brechas las brechas que han habido entre, digamos, carreras y profesiones se están, acortando, cada vez estamos, integrándonos. Yo misma soy ingeniero químico y conozco de gases y necesitaba, y estoy ahí, o sea, pienso que eh, un colega más, dos colegas más, y seguramente que se va a tener que dar, porque eh,
Dios quiera que esta pandemia pues también ya pase, pero igual, o sea, van a haber muchos gases, no solamente el oxígeno ahorita es lógicamente vital, es el centro neurálgico para poder sacar a la persona de esta falta de respiración, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros gases también, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? No hay una profesión que englobe todos los conocimientos. Entonces, Exacto. y aquel que dice que conoce todo es lo mismo que decir que conoce nada. Entonces, es que tenemos que sumar conocimientos. Yo pienso Exacto. que eso de el personal médico, el ingeniero, no, es un equipo. Yo actualmente trabajo con un equipo y estoy rodeada de médicos, de odontólogos, grandes profesionales, e igual, o sea, y estamos sumando criterios. Entonces, Claro, esta situación de la pandemia está también siendo muy oportuna para esto, ¿no? Para acabar con esas fronteras que nos habíamos hecho, ¿no? Y pienso que en eso también podríamos ayudar el Colegio de Ingenieros, pues para sumarnos, ¿no? O sea, para que, y yo pienso que las nuevas generaciones y aquellos que son, pues, el personal de salud y ven, ¿no? Que es necesario, se está dando esta sinergia, ¿no? De que hay ingenieros químicos junto con odontólogos o médicos y estamos viendo el tema, ¿no? No. claro, justo su aporte es importante porque vemos el rol del ingeniero químico en este sector, pues, ¿no? Y que prácticamente no estamos siendo considerados, ¿no? Como digo, no solamente es el ingeniero químico, ahí también está al costado el ingeniero electrónico, que tiene mucho que ver con dispositivos médicos, ¿no? Así Y en es. la cual pues hemos visto, por ejemplo, en el 2018, cuando se formó una comisión multisectorial para revisar justo estas leyes, el profesional de dispositivos médicos, el profesional ingeniero en general, no estaba considerado en esta comisión multisectorial, ¿no? Junto con el decano Oscar Rafael Anyosa se solicitó que el profesional ingeniero, como digo, no solamente ingeniero, el profesional ingeniero, sea considerado en esta comisión, pero al final parece que hubo ciertos intereses y la comisión nunca se instaló, pues, ¿no? Y quedó ahí en la revisión de esta ley, ¿no? Por eso es que es de mucha importancia dar a conocer qué qué estamos haciendo los ingenieros químicos en este sector, ¿no? Justo el día lunes tuvimos una exposición sobre este tema. Bueno, ahora vamos a las preguntas de los asistentes, ¿no? De los colegas. Pregunta, dice, ¿el oxígeno médico es más inflamable que el gas propano? No, o sea, todo oxígeno es oxidante. O sea, lo que va a hacer es que ante la presencia de un producto inflamable va a avivar la llama, ¿no? O sea, digamos, yo tengo, como daba el ejemplo, ¿no? Sobre todo los pacientes entubados. Eh, eh, Imagínense con un tubo que va hasta la tráquea, entonces toda esa zona le tienen que untar con algo como así como una vaselina, ¿no? Para que eh, es como si fueran nuestras tuberías que estamos en la planta y tenemos que engancharlas, es lo mismo que pasa, ¿no? Entonces, imagínense que esa crema tuviera óleos y más el oxígeno, se produce pues ahí una ignición y una explosión. Y se ha dado, no acá en nuestro país, gracias a Dios, pero sí en otros lugares, ¿no? Entonces, por eso el criterio de la inflamabilidad o oxidante, que tenerlo bien claro, para poder orientar inclusive ahí al personal médico y ellos también elegirán, ¿no? Es por eso que se hace también caro, no solamente es el oxígeno que necesita el paciente. Dentro de los accesorios está este medicamento que es la crema que van a untar en la boca del paciente para que pueda deslizarse el tubo, ¿no? Del ventilador mecánico. Y todos esos materiales tienen que ser compatibles con el oxígeno, porque de repente la persona puede salvarse del COVID, pero por un tema de explosión se producen los accidentes, ¿no? y la muerte, ¿no? Ok, gracias. También otra pregunta que indica, ¿qué método para determinación de la demanda es la más usada en esta área? El método para la demanda. Bueno, lo más común es esto de las historias clínicas, eso que comencé que parece una, pero ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo voy a saber cuánto voy a
gastar en un hospital, eso es un levantamiento in situ, que lo hace no un ingeniero, pero sí recomendamos. Y eso lo hace el personal de primera línea, ¿no? Midiendo primero con el oxímetro cuánto oxígeno tiene la persona. Entonces, si tiene 90, 95 o menos de 80% de saturación, entonces el médico dice, este va a necesitar 10 litros por minuto, 15 litros por minuto. Entonces eso, y echamos cuenta a los ingenieros, y entonces vas a necesitar tanta cantidad de cilindros, por tanta cantidad de cilindros ya no te conviene un concentrador, te conviene tener ahí una planta, o de repente solo 5 litros entonces ¿para qué vas a comprar cilindros? Cómprate concentrador. Entonces, por eso, esas actividades son muy simples, pero fundamentales para empezar la cuantificación de lo que voy a gastar, de lo que voy a consumir, de lo que voy a demandar como oxígeno. Muchas gracias. También otra pregunta. En el consumo de oxígeno, ¿se ha considerado también el consumo de los pacientes que han recibido oxígeno en sus hogares? Que han recibido oxígeno. Claro, en el consumo de oxígeno, ¿se ha considerado también el consumo de los pacientes que han recibido oxígeno en sus hogares? No. Es que este ejemplo que he presentado es un ejemplo didáctico para hacer cuentas, pero cuando se hace la demanda es primero los hospitales, o sea, los centros médicos. Si queremos hacer algo más aterrizado a nuestra realidad de hoy, ¿no? Y lo otro es en base a los reportes de cada de estas plantas, ¿no? ¿Cuánto está saliendo? ¿No? ¿Cuánto tiene? De esa manera podemos tener un nivel macro de consumo de oxígeno. Pero, digamos, si queremos saber en las casas cuánto han gastado, esa es otra cuenta más, ¿no? Que saber. Imagínense contabilizar en una cola de los famosos ángeles del oxígeno, ¿no? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas? Esas cuentas faltan. Yo pienso que no han estado. O sea, se tiene un conteo, sí, una estadística, pero esta realidad nos está desbordando a todos, como Dios, a nivel mundial. No sé cómo. Sí, sí. O sea, lo básico es un centro médico, una posta o un oxímetro. Entonces, yo podría citar un ejemplo no práctico, ¿no? Familiar que gastaba diario en casa 3 cilindros. 3 cilindros de 10 metros. Al cuarto día pasó a un concentrador de 10 litros por minuto. Entonces, echando cuentas, 3 al mes son solo un paciente de 90 cilindros, ¿no? Entonces, la realidad está muy más allá de lo que hemos podido pensar, ¿no? Sí, la verdad es que de repente hasta sigue faltando, ¿no? Eso es un problema. Dentro del conjunto, otra pregunta, ¿no? Dentro del conjunto de partículas obtenidas durante el proceso, ¿cuáles son esas partículas? Sabiendo que el Lima y Callao es altamente contaminado. Esa es muy buena pregunta. Porque claro, todos decimos, excelente, vamos con un concentrador, ¿no? Muy bien, el concentrador lo que va a hacer, la palabra concentra el oxígeno. O sea, yo voy a concentrar lo que tenía 21 en el aire, voy a tener ahora aquí, no sé, 93, ya, 93. Pero, ahí viene el pero, ¿no? O sea, viene los ojos del ingeniero, ¿no? Pero caramba, este aire está contaminado, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, ahí el tema de los concentradores también hay que tener el criterio de ver la ficha técnica y pedir que tengan los filtros adecuados, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo tengo grabado de mi experiencia de profesional, ¿no? Recuerdo cuando trabajaba en la Oroya, entonces hacía yo una prueba, una evaluación de las aguas, de la lluvia, ¿no? Entonces, y cuando yo medía la acidez de la lluvia, era 4, 3. Entonces cuando llegaba a la Oroya y entraba a la fundición y veía pues como un gas pardo, y analizaba eso era el SO2, pues, ¿no?
Entonces, ese oxígeno de ahí, claro que se puede purificar, pero hay que pasarlo por varios filtros. Pues, ¿qué contaminantes tengo yo, tanto en la fase gaseosa como en la fase particulada, ¿no? Imagínense si yo tengo mi concentrador y estoy, no sé, en el centro de Lima, donde están todas las tuberías. Entonces, por eso que y lo deben hacer aquellos que venden, al momento de seleccionar el concentrador para uso domiciliario, contar con esos filtros. Y los tienen, pero muchas veces, por la desesperación, la persona compra, lo tiene y luego no sabe que esos filtros hay que estar renovándolos, que hay que cambiarlos. ¿Cada cuánto Así es. tiempo? Eso es muy a menudo porque a veces, yendo al tema del agua, ¿no? Un agua de una fuente, de otra fuente, una cosa es tenerlo de repente directamente se para, otra cosa es almacenarlo en un tanque, el tanque está contaminado y los filtros que pues, supuestamente me duran un mes, lo tengo que cambiar a los 2 o 3 días, ¿no? Y a veces el cliente no lo entiende así, ¿no? Pero es por la fuente propia, ¿no? ¿No? Y Es eso, la eso se fuente. tiene que tener muy, muy claro todo esto, ¿no? A ver, vamos con unas preguntas finales. ¿Cuál es la diferencia entre el oxígeno medicinal e industrial? Ya. Sí. Una de las plantas donde se hace el fraccionamiento del aire, la fuente es la misma. O sea, no podemos, es la misma fuente, es el aire. Y el proceso que sigue es separar el oxígeno del nitrógeno y todas las demás trazas. Y es la misma fuente. El kit está en el tema de los filtros, ¿no? Ahora, muchas veces un oxígeno, decimos, quiero un oxígeno o un gas, ya, en general, un gas de alta pureza. ¿Ok? ¿Cuál es de alta pureza? 100%, ojo, no existe, pero ¿cuál? 99.5. De repente, ahí surgió el tema, que sea el más alta pureza. Pero lo que hay que cuidar más allá de la pureza es el nivel de contaminantes que existe. Entonces, muchas veces el nivel de contaminante es el que puede marcar la diferencia entre uno u otro tipo, ¿no? Porque hay una gama yo tengo el oxígeno y yo puedo tener oxígeno con un nivel de trazas de ppm de CO2, de ppm de CO, que me manda la farmacopea internacional, no sé cuánto. Entonces, ok, de repente mi gas es 93% de pureza de oxígeno y su nivel de partes por millón de CO2 está por debajo de 300, pero tengo uno que es de alta pureza, 99%, pero que otros contaminantes están ahí presentes y no son analizados, ¿no? Y lo que usted dijo, ¿no? En su exposición, el tema de la distribución, porque muchas veces de qué vale tener un oxígeno con una pureza determinada tal, si mi sistema de distribución no es el adecuado y se va a contaminar, ¿no? Entonces, eso es es muy importante. Bueno, acá hay otra consulta, dice, buenas noches, ¿cómo lo integrarían con lo que ha realizado la Universidad Católica y la Naval? Se refiere a las católicas, está haciendo unas plantas, me parece, ¿no? Exacto. Sí, he escuchado no solo católica, hay en otros hospitales que están así, están consorciándose con las universidades. Eso me parece muy bueno también, ¿no? Porque son las nuevas generaciones que se están integrando y yo pienso que a la larga eso va a madurar, ¿no? Y sé también de que, bueno, el famoso registro sanitario, ¿no? O sea, Claro. darles el... El asunto acá habría que ver también cómo está a la mano, qué cosa se considera un dispositivo médico, ¿no? Porque es un tema de controles, de ¿cómo se llama? De repuestos, ¿no? Adecuado, como le digo, ¿no? Para mantener la calidad del oxígeno, ¿no? Y para también indicarme cómo se llama, tiene que tener indicadores de la producción, de la calidad y todo ello, ¿no? Y por eso lo hace un dispositivo médico, ¿no? Entonces, habría que apoyar en ese tema, ¿no? Porque como le dije al comienzo, ¿no? Hay mucho emprendimiento y en realidad hacer una planta PCA no es muy complicado, ¿no? Pero vemos la traba del registro sanitario, ¿no? Entonces, ¿qué entidad estatal me va a dar el registro sanitario?
no, me parece que no hay. Entonces, eh, recurrimos siempre a los equipos importados y eso es lo que ha pasado con lo de la Católica, ¿no? Y otras empresas, ¿no? Que tienen el equipo armado, tienen todo, pero no pueden utilizarlo porque lastimosamente, bueno, tiene que ser así, estos equipos están como dispositivos médicos, ¿no? Entonces hay que hacer algo con respecto a esta regulación. No, nadie dice que no, pero hay que apoyar para que las empresas puedan cumplir con este requerimiento, ¿no? Y no Claro, dejarlos yo ahí a la... pienso que ahí el colegio también podría, es uno definitivamente, uno de las instituciones que pueden pronunciarse y las universidades, porque de eso se trata, ¿no? De desarrollar tecnología local. Imagínense depender, bueno, muchas cosas se tienen que importar, sí, no somos tampoco aislados, ¿no? Pero tenemos que encontrar formas de dar soluciones a nuestros problemas de una manera in situ, ¿no? Claro. Por lo general, todos los repuestos de dispositivos son importados, pero acá, acá se ensambla y se pone tecnología, el lazo de control, todo eso es cerebro Claro, de uno, tampoco ¿no? es, digamos, de crear la pólvora, sino que acá desarrollar tecnología, o sea, tienen allá los dispositivos, los traigo, los armo, los ensamblo, y ya Claro. tengo, lo que me demora, no sé, 2 años o un año, yo lo hago, ya tengo todo acá en medio año. Porque ahora lo que Y, se busca son soluciones rápidas, porque la pandemia, o sea, nos está ahí, tenemos que estar, ¿cómo voy a conseguir más oxígeno? ¿De dónde? ¿Cómo hago? y entramos a la última pregunta, bueno, entró una última, pero dice, ¿cuáles son las normas que, lo va a hacer las dos, ¿no? ¿Cuáles son las normas que determinan la calidad y pureza del oxígeno medicinal? Y la otra pregunta sería, sobre los respiradores mecánicos que han fabricado en la Marina de Guerra Proyectos AMAI. Vaya, ¿cuáles son las normas? Que determina la calidad y pureza del oxígeno medicinal Bueno, lo que pasa es que a nivel mundial existen las farmacopeas, la farmacopea americana y la farmacopea europea. europea. En principio, la farmacopea europea es mucho más exigente que la farmacopea americana. La americana solamente me habla de pureza y trazas de dióxido de carbono y humedad y algunas trazas de hidrocarburos. Pero la europea me habla como de CO2, monóxido, dióxido, y podemos ir más allá, hay más, cada Suiza, todos los países nórdicos tienen muchas normas todavía, muchas más exigentes, porque está en función a qué, a esto, ¿no? De que la pureza del oxígeno, bien, pero si yo tengo una atmósfera que está contaminada, entonces, ¿cómo yo puedo decir, mi tecnología puede ser excelente, separo todo, pero cómo controlo las impurezas del ambiente que están ahí, ¿no? Que está ese dióxido de carbono, que está los gases nítricos. Si tengo una acería, una planta siderúrgica al costado, ahora dicen, no, pero hay empresas que están, sí, pero para eso está el desarrollo de la tecnología de los filtros. Entonces, eso hace que estas normas de farmacopeas, como entes reguladores para el cuidado de la salud, de la vida, entonces, a ver, hay gente que se dedica a ese proceso de investigación, o sea, equipos Ok, científicos, ¿no? Entonces, ok. ¿cuánto de estas impurezas? ¿No? Entonces, y ahí va. Y uno dice, pero cuando uno está acostumbrado a tener el oxígeno al lado y en la época que no había pandemia, dice, bueno, pues si no respiro y no pasa. Pero ahora, pues, ahora es que sí, ¿no? O sea, mira, respira un oxígeno que ha sido hecho muy, muy bueno, pero lo envasaron en un cilindro que fue, por decir, de dióxido de azufre, ¿no? Entonces, vamos a estar respirando un oxígeno contaminado, ¿no? Por eso que los organismos, esas entidades, las farmacopeas, son muy incisivas, ¿no? Pero muchas veces también ya ciertas comunidades lo hacen muy exagerado. Cuando podría ser una pureza como ahora y ver que las impurezas estén controladas. Entonces, hoy en Correcto. día, a eso quería aterrizar la respuesta, ¿no? La farmacopea americana y la farmacopea europea son las que más lideran, las que lideran. Así es. Así es. Más bien agradezco a nombre de la directiva del capítulo de Ingeniería Química
por su exposición, ha sido muy ilustrativa y de verdad, bueno, agradecer también al sector que usted representa, ¿no? Porque está haciendo esfuerzos para suministrar el oxígeno y tener la cantidad adecuada, ¿no? Sé que siempre va a haber de repente ciertas fallas, porque siempre es algo nato, ¿no? Pero hay un esfuerzo del Ministerio de Salud, me parece, en este sentido. Y gracias por su exposición y cualquier pregunta adicional le estaremos llegando al correo, ¿no? Y con esto, bueno, doy por terminado la conferencia el día de hoy, invitándolo para el día de mañana, que se nos unan a nosotros. Muchas gracias.